Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo en el que tenemos que hablar sobre Russell Westbrook y sus declaraciones relacionadas con Damian Lillard. Ya sabéis que esta jornada, no, la anterior, Blazers y Wizards se enfrentaron. Damian Lillard salió muy descontento, llegó a criticar la actuación arbitral porque no le pitaron faltas, etcétera, etcétera. Y Russell Westbrook ha querido hablar de su oponente, de Damian Lillard. Así que, como digo, vamos a hablar de esto, vamos a comentar la derrota de Boston Celtics y la increíble remontada de New Orleans Pelicans. Ayer Nola, ni más ni menos, protagonizó la mayor remontada en la historia de la franquicia. Y además tenemos que comentar ese Brooklyn Nets Los Ángeles Clippers con un final polémico, esa falta que le pitan los árbitros a Kawhi Leonard sobre James Harden. ¿Es falta? ¿No es falta? ¿Qué ha dicho Luke? ¿Qué ha dicho el propio Kawhi? Pues lo dicho, vamos con ello y vamos con la primera información, las declaraciones de Russell Westbrook. Como digo, ya sabéis que la anterior jornada a la que se ha jugado en esta pasada madrugada, tanto Blazers como Washington Wizards se enfrentaron en casa de los capitalinos y Russell Westbrook en el postpartido quiso hablar sobre la estrella de Oregón, explicando que es un escenario ideal porque Lillard está acostumbrado a hacer tiros difíciles simplemente porque es lo que hacen los jugadores de élite. Va a asumir los tiros difíciles, él los va a lanzar y los hará difíciles. Eso es lo que hacen los grandes jugadores, decía así Russell Westbrook sobre Damian Lillard según Hoop District. Pero es que además, Damian Lillard, después de esas declaraciones a las que he hecho referencia antes sobre la actuación arbitral, que no le pitan faltas, que le golpean la cabeza, le dan palmadas en los brazos o le empujan por la espalda, quiso también tener unas palabras en relación a su archienemigo, como dice él, Russell Westbrook. Si tuviera que decir que tengo un archienemigo, probablemente sería Russ, porque cuando Russ y yo jugamos, nos perseguimos, decía Lillard en Instagram Live con Fat Joe. Ha sido así cada vez que jugamos desde que estoy en la NBA, 8 años seguidos en los que solo él y yo nos enfrentamos. Y es curioso, pero si hacemos memoria y repasamos la historia reciente de la NBA, nos encontraremos con que estos dos han tenido enfrentamientos sonados, sobre todo el más importante, el último, ese Blazers contra Oklahoma City Thunder en playoffs, unas series que se saldan con ese triplazo de Damian Lillard en la cara de Paul George a una distancia de unos 9 metros más o menos, ¿no? Durante esas series, tanto Westbrook como por ejemplo Damian Lillard se intercambiaron muchas palabras en plena cancha, etcétera, etcétera, y bueno, pues siempre es un enfrentamiento que nos atrae, ¿no? Es un enfrentamiento curioso y sobre todo que siempre nos ofrece chicha. Dicho esto y ya adentrándonos con la jornada que se ha jugado esta noche, tenemos que comenzar con el partido Boston Celtics New Orleans Pelicans, partido de prórroga y partido de remontada de los Pelicans, remontada de los locales. Finalmente terminaron ganando 115-120 a los de Massachusetts. Jason Tatum 32 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias. Brandon Ingram 33 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias. Un partido muy bonito de ver, muy atractivo, sobre todo en esos minutos finales, ese enfrentamiento Jason Tatum, Zion Williamson. De repente el jugador de los Celtics rompe a Josh Hart, lanza una canasta de 2 desde la línea prácticamente de tiros libres, anota, pone, creo recordar, a Boston Celtics por delante en el marcador. Luego aparece Zion Williamson, se saca un 2+1 por medio de empujones, por medio de físico, de masa muscular ante Tristan Thompson. Thompson acaba por los suelos y luego, para forzar la prórroga, vuelve a anotar Jason Tatum, dejando apenas décimas en el reloj. Ya luego finalmente pues en la prórroga New Orleans Pelicans sí que es verdad que terminó llevándose el encuentro. Un partido que además estuvo marcado por la enorme actuación repartida de las estrellas o de los jugadores de Pelicans. Zion Williamson 28 puntos, 33 de Brandon Ingram, 16 de Lonzo Ball, y luego tenemos por ejemplo a Josh Hart, que fue el que más aportó con diferencia en el banquillo, 17 puntos. Si analizamos más parámetros que simplemente la puntuación, aparte de esos 28 de Zion, hay que tener en cuenta las 4 asistencias, los 10 rebotes, 11-21 en tiros de campo. Brandon Ingram terminó con 6 rebotes y 3 asistencias. Tenemos por ejemplo a Lonzo Ball, 6 rebotes, 4 asistencias, 5 de 11 en tiros de campo, 3 de 6 en triples. Y por último, Josh Hart, 17 puntos, con él en pista, Pelicans más 18, 10 rebotes,
un robo, 5 de 10 en tiros de campo, 2 de 5 en triples. Tremenda aportación colectiva de Nola. Y luego si nos vamos, por ejemplo, a Boston Celtics, 14 de Tristan Thompson, 32 de Jason Tatum, 14 de Kemba Walker, pero de un errático Kemba Walker, con un 5 de 21 en tiros de campo y un 1 de 12. 1 de 12 desde la línea de los 3 puntos y 25 puntos de Jaylen Brown. El único así que, bueno, podemos destacar en el banquillo es Naismith con 10 tantos. Claro, la crisis, los problemas en Boston Celtics no hacen más que aumentar y esto es lo que dijo Brad Stevens tras la derrota de los suyos ante Nola. Tenemos muchas cosas que limpiar, obviamente. Terminar el juego es el número 1. Esto es lo que decía el head coach de Celtics a través de Sherrod Bagley de Bleacher Report. Jaylen Brown fue otra de las personas por parte de Boston Celtics que salió ante la prensa para, pues bueno, mostrar su pensamiento, su reflexión, sus ideas tras la derrota de los suyos ante Nola, y simplemente lo que dijo es que Boston había jugado excepcionalmente bien en algunos periodos del partido y que simplemente necesita madurar y crecer. De hecho, halagó a Robert Williams, no sin antes destacar sobre todo que los Celtics volvieron a tener malos hábitos mientras eran remontados por los Pelicans. Tenemos que seguir jugando el partido de la manera correcta. Es entendible por completo la frustración que pueden sentir tanto los fans de los Celtics como Brad Stevens e incluso, por ejemplo, los jugadores. De hecho, los jugadores yo creo que son los más frustrados ante toda esta situación, porque es que sin ir más lejos, ayer llegan a tener una diferencia de 24 puntos en el tercer cuarto, que no estamos hablando en la primera mitad, no, en el tercer cuarto. Y es que los Pelicans levantaron esta diferencia, terminando con un 120-115 de resultado final. Veremos a ver qué es lo que sucede. He visto mucho en redes la petición de un trade, de un traspaso donde Kemba Walker esté involucrado. Esto os lo plantearé al final del vídeo, pero lo que es una realidad es que, por ejemplo, ayer Kemba Walker estuvo errático, tanto en tiros de campo como en tiros de 3. Estuvo fatal. Sí que es verdad que terminó con dobles dígitos, 14 en concreto, frente a los 32, por ejemplo, de Tatum, o los 25 de Jaylen Brown, como he señalado antes. Pero ahí está la duda y ahí está la incógnita. El problema es que en Kemba Walker se solucionarían las cosas y la situación de Boston Celtics con el traspaso del ex de Charlotte Hornets. Oklahoma City Thunder ha ganado 117-101 ante Cleveland Cavaliers. Detroit Pistons ha perdido 96-105 ante Orlando Magic, donde Nikola Vucevic fue el mejor con 37 puntos, 12 rebotes y 3 asistencias. Philadelphia 76ers se enfrentaba ayer a Toronto Raptors en uno de los partidos de la noche, 103-110 perdieron los Sixers ante los de Canadá. Ben Simmons 28-9-5, Fred VanVleet 23-5-9. Minnesota perdió 99-103 ante New York Knicks. Karl Anthony Towns 27 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias. Julius Randle 25-14-4. Cuidado con los Wolves, porque ayer despidieron a Ryan Saunders, el head coach hasta este momento de los Wolves. Y bueno, sin ir más lejos, ya se conoce el hombre que sustituirá a este último en el banquillo de Minnesota. No es nada más y nada menos que Chris Finch. Denver Nuggets ha perdido 115-123 ante Atlanta Hawks. Jamal Murray 30 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Trae Young 35-6-15. Y ojo, repasamos antes el de Kings y luego el de Nets. Victoria de Milwaukee 115-128 ante Sacramento, donde Tyrese Haliburton fue el mejor de los suyos. 23-5-8. Giannis 38 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias. Y vamos al partido de la polémica. Brooklyn Nets 112, Los Ángeles Clippers 108, James Harden 37-11-7, Paul George 34 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias. Antes de todo y antes de pasar con la polémica, como digo, quería destacaros que Brooklyn Nets en su travesía por el oeste ha conseguido una racha de 5 triunfos consecutivos. Es una racha que le convierte en el primer equipo de la conferencia este en conseguir algo así desde 2010, así que chapó por Brooklyn Nets porque ha dominado toda la conferencia rival. Antes de todo, os voy a describir brevemente la jugada porque no os la puedo mostrar por vídeo.
Los Nets iban ganando 110-108, faltaban 11 segundos en el reloj para terminar el encuentro. Kawhi Leonard tiene el balón, se dispone a penetrar en la zona de Brooklyn Nets con el balón para, bueno, intentar una bandeja con la que empatar el partido y mandarlo a la prórroga. Supuestamente, según alguna que otra toma, podemos decir que James Harden como que le agarra un poco, o bueno, no le agarra, pero está encima, vamos a dejarlo ahí. Kawhi Leonard consigue penetrar, consigue cumplir con su objetivo, lanza el balón y parece que, bueno, pues tras el pitido de los árbitros iban a pitar falta para Clippers, a favor de Kawhi y en contra de Brooklyn Nets, pero para sorpresa de todo el mundo no fue a favor del equipo californiano, fue a favor del conjunto neoyorquino. Efectivamente, los árbitros habían pitado una falta ofensiva a Kawhi Leonard sobre James Harden. Después de esto, imaginaros el mosqueo monumental que tenían los Clippers. Kawhi Leonard tardó alrededor de 45 minutos en presentarse a su rueda de prensa posterior al partido y por primera vez en toda la temporada quiso hacer una doble presencia con Paul George. Durante sus declaraciones simplemente tenéis que ver la imagen de Paul George y de Kawhi, cada uno a un lado. Kawhi está con la capucha puesta, prácticamente todo el rato le podemos ver cabizbajo y en sus declaraciones hace referencia que simplemente hay que dejar a los dos lados jugar, simplemente hay que dejarles jugar y bueno, pues hizo una breve referencia al tema de lo que pitaron los árbitros. Cuando a Paul George se le pregunta, Kawhi Leonard aprovecha, dice alright y se pira. Mientras tanto, Tyronn Lue decía esto: quiero decir, lo pitaron, así que no hay nada que puedas hacer al respecto. No soy un tipo que se queja mucho, pero un tipo dijo que tenía su brazo antes de que Kawhi pudiera empujar y dijo que Harden agarró el suyo. No lo sé porque no lo miré. Para mí el juego terminó y no puedes hacer nada al respecto, así que es lo que es. Encima a todo esto de la polémica de qué es lo que pitan los árbitros, falta a favor de Nets, a favor de Clippers, las declaraciones de Tyronn Lue, las de Kawhi, etcétera, etcétera, hay que sumarle el encontronazo de Patrick Beverley con Jeff Green. Este último es el que quedó peor parado porque es que encima se quedó, bueno, pues tirado en la cancha, doliéndose mucho, etcétera, etcétera. Pero lo que es una realidad es que es un partido que podemos ver perfectamente en las finales de la NBA, un Clippers Brooklyn Nets. No sé qué os provoca mucho más interés, un Lakers Nets, un Clippers Nets, un Utah versus Nets o versus Celtics, no lo sé, ponérmelo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado darle like, suscribiros y sobre todo contestar a todas estas preguntas. ¿Creéis que Russell Westbrook y Damian Lillard es una de las rivalidades más feroces en estos últimos años? Sobre todo, que más nos ofrece al espectador. También contestarme a la pregunta de Boston Celtics: ¿solucionarían sus problemas con la salida de Kemba Walker, con su traspaso, o dependen de otras cosas? Y ya por último, hablarme de este partido, de esa acción Beverley Green y de esa acción en concreto, decisión arbitral, falta a favor de Brooklyn Nets, falta a favor de Clippers. Hicieron bien los árbitros, hicieron mal, ponérmelo todo por aquí y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. I don't care about you.